Hola, en el vídeo de hoy vamos a empezar a trabajar un recurso técnico que si lo utilizamos de la forma correcta y en los momentos adecuados es muy útil, la respiración continua. Como podéis imaginar, una frase así de larga es imposible de hacer con una sola toma de aire. Por muy bien colocado que esté en el diafragma, por muy bien que nos hayamos llenado, es imposible aguantar, simplemente por falta de oxígeno, una frase así de larga. ¿El truco cuál es? Que mientras estamos tocando, podemos ir tomando aire por la nariz o echando. En este caso, ha habido momentos que he echado el aire que me sobraba y he renovado tomando aire oxigenado de nuevo. Es más fácil de decir que de hacer, pero no es una técnica demasiado compleja si tenemos unos cuantos ejercicios, unos cuantos trucos para conseguirlo. En el momento que estoy inspirando, simplemente estoy echando el aire que tengo dentro de la boca. Estos músculos faciales son los que hacen que eche ese poquito de aire que tenemos ahí, pero que es suficiente para hacer sonar un instrumento como el oboe, que gasta muy poca cantidad, como hemos hablado en otros vídeos. Para provocar este movimiento, que una vez que está automatizado es fácil, yo os recomiendo que en lugar de echar el aire y tomar el aire, juguemos con dos fluidos diferentes, con aire y con agua. Me imagino que habréis visto ya más de una vez ejercicios con un vaso y con una pajita, que mientras estamos soplando vamos tomando aire para mantener un flujo constante de burbujas. Pero es un ejercicio que yo creo que va en segundo lugar. Primero tenemos que aprender a vaciar este aire de la boca. Y en este caso, por ahora prescindimos de la pajita. Y sí que tomamos un recipiente, porque lo que tenemos que hacer es esto. Por ahora no estoy tomando aire, simplemente estoy asegurando que hago un chorrito regular de agua. Ya veis, simplemente utilizo la boca. Lógicamente, el apoyo del diafragma no interviene, no tenemos agua ahí, por supuesto. Y el siguiente paso ya será, mientras tenemos ese chorrito regular de agua, intentar tomar aire por la nariz. Ya veis que estoy haciendo un poquito de ruido para que se note que tomo aire y que se note que lo he hecho. Esto lo podéis practicar, igual es más fácil que lo hagáis en el lavabo que en vuestra habitación, simplemente por no mojar. Pero hacedlo regularmente y ya veréis que no es difícil, ¿eh? Una vez que tenéis el chorrito, tomar aire por la nariz. Una vez que lo hayáis conseguido, con agua y con aire, podéis pasar a la siguiente fase, que será un chorro de aire utilizando solo la musculatura de la boca. Y una vez que lo tengáis, estoy haciendo mucho ruido a propósito, para que veáis, hago aquí. Lógicamente luego se puede disimular. Estoy respirando continuamente, tomando y echando aire, y tengo un chorrito regular que ya veis que dura muchísimo tiempo, lo que nos permite hacer una frase muy larga. Tenemos mucho tiempo para inspirar sin que se nos corte el sonido.
Hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Cómo provocar este movimiento y cómo conseguir tomar aire a la vez que echamos? Al menos le dedicaremos 2 vídeos más a este tema. En el siguiente hablaremos de cuándo utilizar la respiración continua y cuándo no hacerlo, porque tampoco es bueno abusar de ella. No es bueno abusar porque podemos romper las frases, hacer una hiperfrase sin ninguna respiración musical, y la música necesita respirar también. Y ya en el último rezaremos el rezo, mezclaremos la respiración continua con la articulación. Veremos que no siempre tiene por qué ser en un pasaje ligado a que hagamos la respiración continua, podemos hacer un pasaje de notas picadas, pero eso será el objeto de ese tercer vídeo. Ahí os espero. Hasta pronto.